Buenos días, mis hermanos. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias por sus maravillas, gracias por su cuidado, gracias por su protección, gracias por todo lo que Él nos da cada día. Y en este día domingo, Él nos da su palabra en nuestra escuela dominical. Así que vamos a comenzar dándole gracias al Señor a través y por medio de la oración. Le invito a que oremos juntos al Señor para dar comienzo a esta clase de escuela dominical. Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por ese inagotable amor que usted nos brinda cada día, Señor. Y esa misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Y esta mañana nuevas misericordias para nuestras vidas, Señor. Por eso somos hijos agradecidos, Padre mío. Y en esta mañana nos disponemos en sus manos a su entera y perfecta voluntad para que usted obre en nuestras vidas a través y por medio de su palabra, Señor. Habla en nuestras vidas, guíenos, afírmenos, Señor, en su palabra cada día y afírmenos en su camino, Señor. Guíenos y ayúdenos, Padre mío, a estar tomados firmemente de su mano para seguir creciendo en el conocimiento suyo, en el conocimiento de su palabra, y a través y por medio de esto, Señor, acercarnos cada día más a usted y ser los hijos que usted quiere que seamos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Damos gracias al Señor entonces en esta mañana. Y desde ya comenzamos esta clase de escuela dominical, donde vamos a continuar aquí con lo que es la muerte de Lázaro. Ya el domingo anterior estuvimos conociendo a Lázaro, a sus hermanas, a María, que fue la que ungió al Señor así, ¿cierto?, con perfume y enjugó con sus cabellos los pies de nuestro Señor. Y ellos tenían una relación afectiva muy personal con nuestro Señor. Y a la vez era recíproca, porque el Señor nos tiene en muy alta estima a Lázaro y sus hermanas. Pero le llega a él la noticia que envían sus hermanas de que está enfermo. Y a lo que nuestro Señor responde que no es enfermedad para muerte, ¿sí? Y espera 2 días más antes de emprender camino hacia Betania. Y hoy vamos a continuar. Semana anterior vimos en el capítulo 11, desde el versículo 1 al 6, y hoy vamos a continuar del 7 al 16. Le invito a que tome su Biblia y si no, lea la escritura que va a aparecer aquí en pantalla. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Porque nos permite a través de estos medios continuar escudriñando su palabra y continuar avanzando en el estudio, el aprendizaje y lo que el Señor quiere mostrar a nuestras vidas a través del libro de Juan. Y dice así la palabra del Señor. Comenzamos a leer del versículo 7 hasta el 16. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. El versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro
ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hoy, a través del estudio que vamos a ver, desde el versículo 7 al 16, hay dos cosas principales. Una es el peligro, ¿cierto?, que corre nuestro Señor Jesucristo. Y también la muerte de Lázaro. Porque a Jesús le había llegado solamente la noticia de que estaba enfermo. Pero no le había llegado aún la noticia de que Lázaro iba o estaba muerto. Entonces, veamos el peligro que nuestro Señor Jesucristo corre, ¿cierto?, al acudir, al dirigirse a Judea. Dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Estas palabras pueden considerarse como una indicación del propósito de hacer un gran favor a sus amigos de Betania, ¿cierto? Él considera a sus amigos, a Marta, María y a Lázaro propiamente tal. Él, como les decía eh, al comienzo de la clase del día de hoy, él los tiene en alta estima, son sus amigos, los ama, ¿cierto? Tiene un cariño especial por ellos. Entonces, cuando nuestro Señor supo que se hallaban deprimidas Marta y María a raíz de la enfermedad y posterior muerte de su hermano, dice, vamos a Judea otra vez. Nuestro Señor Jesucristo es puntual a favor de los suyos, ¿cierto? Él llega a tiempo, por eso quiere decir que es puntual. Cuando ha llegado la hora precisa en que Él ha decidido intervenir en su perfecta voluntad. Y cuando estamos más afligidos, es el momento en que el Señor obra a favor nuestro para responder la oración, la petición que presentamos delante de Él, ¿cierto? Y ahí nuestro Señor obra, pero en su tiempo, no en nuestro tiempo, no en nuestra aflicción, sino cuando Él sabe que va a obrar de la mejor manera. Así que cuando nos hallemos en lo profundo de nuestra aflicción, no nos dejemos arrastrar hasta lo profundo de la desesperación, ¿cierto? No debemos desesperarnos. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Si nos desesperamos, ¿cierto? Nos obnubilamos, ¿cierto? Se turba nuestro pensamiento, nuestro entendimiento y la desesperación puede ocasionar que no veamos, ¿cierto?, lo que el Señor está haciendo o lo que el Señor va a hacer. Entonces, al saber que la extrema necesidad del hombre es la suprema oportunidad de Dios. Cuando usted está en necesidad, el Señor ahí obra con todo su poder. Como una prueba para ver si la valentía de sus discípulos era suficiente para animarles a acompañarle en el viaje a Judea. ¿Qué piensa usted? ¿Eran valientes los discípulos para decirle sí, vamos contigo, Señor, a Judea? Pero ellos se recuerdan que lo habían pasado mal allí en Judea. También debemos notar que nuestro Señor Jesucristo nunca deja a los suyos en ningún peligro, sino que siempre los acompaña. Siempre está allí con usted, siempre está allí conmigo, en todo momento. La objeción que ellos presentaron, ¿cierto?, sus discípulos, a este viaje. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, como leímos en el versículo 8. Le traen así a la memoria el peligro en que se había encontrado tan recientemente. Y ellos también.
Aquí vemos que los discípulos de Cristo tienden a ver los peligros más grandes que su propio maestro. Es la tendencia que tenemos como en lo natural, ¿cierto? Agrandar las cosas. Lo que a veces es un viento pequeño, una brisa, lo transformamos en una tempestad, pero es la naturaleza humana. Debemos aprender a confiar en nuestro Señor, a que la brisa es una brisa por la cual estamos pasando. El recuerdo de lo que habían pasado, ¿cierto? Del susto este reciente, no se les había borrado de la mente. Lo recordaban. Estaba presente allí en su memoria. Es por eso que se sorprenden de que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, resuelva, tome la decisión de ir a Judea otra vez. Es como si ellos le dijeran, vas a favorecer con tu presencia a quienes acaban de expulsarte de su ciudad o de su región. ¿Vas otra vez donde tan mal te han tratado? Si Jesús hubiese estado pensando en escapar del sufrimiento, no habría permitido que fuesen sus amigos los que le persuadieran a ello. Al mismo tiempo, ellos parecían desconfiar del poder de su maestro, como si no pudiera escapar ahora y protegerlos a ellos. ¿De quién? De sus enemigos, estos ciertos fariseos que quieren prender a nuestro Señor, que quieren apresar a nuestro Señor para acallar lo que Él está hablando, porque está ocasionando que abran los ojos, ¿cierto? Los judíos, que abran allí los ojos. De la misma forma que lo había hecho en anteriores ocasiones, ¿cierto? Nuestro Señor ya los había rescatado, los había protegido, ¿cierto? Y ellos saben que hay peligro, pero deben también aprender a confiar en el Señor, a saber que el Señor sabe que Él sabe lo que está haciendo, que Él no quiere causarles mal a ellos, sino todo lo contrario. Quiere resguardarlos, quiere cuidarlos, pero también quiere prepararlos y enseñarlos para el propósito que hay para cada una de sus vidas. Vemos aquí que ellos abrigaban un secreto temor de que iban a sufrir ellos mismos, ¿cierto? Si el maestro estaba en peligro. Si su maestro estaba en peligro, ellos también iban a estar en peligro. La respuesta de Cristo a esta objeción: ¿no son 12 las horas del día? Versículo 9. Aunque las horas de luz varíen según las estaciones del año, ¿cierto? Aquí en nuestro país estamos cada cierto tiempo cambiando la hora para favorecer la luz del día. Pero, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús usa aquí, en este versículo, no son 12 las horas del día, la referencia que ocupaban los judíos, que dividía el día en 12 horas de luz y otras 12 de oscuridad. Y viene a decir a sus discípulos, mientras dura el día, es tiempo de trabajar. Si lo comparamos con Juan 9, 4 y 5, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La providencia de Dios, el cuidado de Dios, nos ofrece la luz del día para trabajar. La vida del hombre es como un día. Job 14:2. Sale como una flor y es cortado, se refiere al hombre, y huye como la sombra y no permanece.
Este día se divide en distintas horas, edades, estados y oportunidades. La consideración de esto debería hacernos no solo muy diligentes para llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha asignado para esta vida, ¿cierto? Debemos ser diligentes en llevar la palabra del Señor. Es lo que el Señor ha encomendado a nuestras vidas. Somos portadores, somos transmisores, somos embajadores, ¿cierto?, de la palabra del Señor para poder llevarla a toda criatura, estas buenas nuevas de salvación. Sino que también debemos estar muy preparados para los peligros de la vida. Pero no perdamos de vista que Dios alargará nuestro día hasta que hayamos consumado, ¿cierto?, nuestra obra. Tenemos una obra que realizar, cada uno de nosotros. Y hasta que esta no esté consumada, el Señor alargará nuestro día. Esto nos muestra el consuelo y la satisfacción de que puede disfrutar usted y yo, ¿cierto?, como hijos de Dios, mientras nos mantenemos en el camino del deber. El que anda de día no tropieza, no vacila en su mente, ¿cierto?, sino que al andar recto, anda seguro. Así como el que anda a la luz del día no tropieza, sino que marcha seguro y alegre por su camino, porque ve la luz de este mundo y con ella ve la ruta que está delante de él. ¿Cierto? Si usted anda de día, usted ve la senda, el camino por el cual va a transitar y puede ver algún peligro que se le presente. Eso es en el día, ¿cierto? Algún desnivel en el camino, algún hoyo en el camino, algo con lo que se pueda tropezar en el camino. Si usted anda de día, si andamos de día, lo vamos a ver. A diferencia de si andamos de noche, perdón. Así también nosotros, es decir, el creyente, apoyado en la palabra de Dios como en su luz y norma de vida. Salmo 119, 105. Yo sé que usted se lo sabe, este salmo, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la lámpara que nos alumbra, la palabra del Señor, ¿cierto? Porque es nuestro guía, es nuestra guía. La palabra del Señor nos indica la forma, la manera, ¿cierto? Cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos y cómo debemos mostrarnos como hijos de Dios. Y al tener como meta y objetivo la gloria de Dios en todo. Primera de Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, ¿cierto? Todo lo que digamos, nuestra forma de ser, nuestro carácter debe estar, ¿cierto?, manifestando, presentando la gloria de Dios en nuestras vidas. El creyente entonces marcha seguro con estas dos grandes luces. Está equipado con un fiel guía en todas sus dudas y con un poderoso guardián en todos sus peligros. Allí va a estar el Señor cuidando, protegiendo, ¿cierto?, a sus hijos del peligro. Nuestro Señor Jesucristo siempre caminaba de día, a donde quiera que iba. Y así hemos de hacerlo nosotros, si somos sus fieles seguidores, ¿cierto? Caminamos de día, caminamos en la luz, porque somos sus fieles seguidores. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, ¿cierto? Fidelidad. Él es fiel. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos en ser fieles al Señor. Jesús muestra igualmente el peligro al que se expone todo el que no se atiene a esta norma. Pero el que anda de noche, dice, tropieza porque no hay luz en él. ¿Cierto? La lámpara esa, que es su palabra, no alumbra. No alumbra.
Entonces, quien no anda en esta luz tropieza. Y cuando uno tropieza, la caída puede ser desastrosa. Puede ocasionar serias heridas, ¿cierto? Y heridas que quedan marcadas. Quien camina por la ruta de su propio corazón y conforme a la corriente de este mundo, cae en toda clase de lazos y peligros, ¿cierto? Estamos propensos a ser tentados, estamos propensos a caer en la tentación si nuestro camino por el cual vamos no está alumbrado por la palabra del Señor, no está alumbrado por la fidelidad que debemos tener al Señor, no está alumbrado por la obediencia que debemos tener a nuestro Señor. Entonces, tropieza porque no hay luz en él, pues la luz espiritual es para nuestras acciones morales lo que la luz natural es para nuestras acciones naturales. Aquí leemos Primera de Juan. Aquí la tengo separada en la Biblia yo. Primera de Juan para que la leamos. Primera de Juan, ¿cierto? 1:5 y los versos posteriores. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, lo dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Veamos ahora la muerte de Lázaro, desde el verso 11 al 16. La noticia, esta noticia que gradualmente da Jesús a sus discípulos acerca de la muerte de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido. Verso 11, ¿cierto? Dice allí nuestro Señor. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido. Vemos aquí cómo llama a Cristo a los creyentes y a la muerte de los creyentes. Al creyente le llama amigo. ¡Wow! ¡Qué tremenda responsabilidad! ¿Cierto? ¡Qué tremendo! Y a la vez maravilloso. Es que el Señor a los creyentes les llame amigos. Es decir, somos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Él les dice nuestro amigo Lázaro. Y da a entender claramente que Él los tiene por amigos. Que los que Él tiene por amigos han de ser tenidos por tales. De parte de quien profese ser creyente. Por eso habla de Lázaro como de un amigo común a él y también un amigo común a los discípulos, que también saben y conocen de Lázaro y sus hermanas. Nuestro amigo, dice el Señor. Aquí también vemos que ni aun la muerte tiene poder para romper los lazos de la amistad entre Cristo y el creyente. Es una amistad que permanece, es una amistad inquebrantable, es una amistad indisoluble, aún después de la muerte. Lázaro está ahora muerto y sin embargo
Jesús le llama nuestro amigo. Por otra parte, Jesús llama a la muerte de un creyente dormir. De Lázaro dice que duerme. Entonces, buena cosa, ¿cierto? Es llamar a la muerte con epítetos o sinónimos que sirvan para hacerla no tan lejana o ajena o menos temible. ¿Ha escuchado usted que hay gente que le tiene miedo a la muerte? Que no está, bueno, yo creo que nadie está preparado para la muerte. Pero, como hijos del Señor, sabemos a dónde vamos. Como hijos del Señor sabemos cuál es la meta nuestra después de esta tierra. Después de que pasemos, ¿cierto? De vida a muerte. Vamos a pasar de muerte a vida para la gloria del Señor. Ante la fe firme y la esperanza segura de resucitar para una vida eterna y bienaventurada. ¿Cierto? Esa es nuestra, ¿cómo le dijera? Es nuestra meta, pues. Esa es nuestra meta. Pasar de muerte a vida y vida eterna en nuestro Señor. Entonces, ¿por qué a veces es tan difícil, ¿cierto? Hablar de este paso, hablar de esta transición de que vamos, ¿cierto? Vamos a la vida eterna con nuestro Señor. Vamos a... Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, ¿cierto? Y eso provoca en nosotros paz. Eso provoca en nosotros quietud, tranquilidad y nuestro espíritu se aquieta. Porque sabemos a dónde vamos. ¿Cuándo se inquieta uno? Cuando no sabe a dónde va. Cuando no conoce cuál es su destino. Es como si alguien saliera de viaje y no supiera a dónde va. Sale con un destino en incertidumbre, porque no sabe dónde va a llegar. Más para la gloria del Señor, como hijos de Dios, nosotros sabemos dónde vamos a llegar. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, muere, no hace otra cosa que dormir para descansar del trabajo del día anterior. Si lo comparamos con Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y recobrar fuerzas, ¿cierto?, para la mañana siguiente. Pero nuestro Señor Jesucristo no va a dejar que Lázaro duerma por mucho tiempo. Así que añade, pero voy a despertarle, en el versículo 11. Pero voy a despertarle. Hace poco había dicho, nuestro amigo duerme, ¿cierto? ¿Se recuerda usted? Nuestro amigo duerme. Pero enseguida añade, voy a despertarle. Cuando Cristo dice de alguna manera a los suyos, cuán grave es el caso, de inmediato se apresura a decirles también cuán pronto puede Él remediarlo, ¿cierto? Usted está pasando por un momento de angustia, de dolor, por algún momento que lo tiene inquieto tal vez. Sepa que nuestro Señor
está allí, está atento para socorrerle en forma oportuna, como decíamos anteriormente, pero en su perfecta voluntad. Al oír esto de labios del Señor, los discípulos cobrarían ánimo al ver que el objetivo que Jesús tenía al ir a Judea era ofrecer su poderosa ayuda a una familia a la que todos ellos le tenían mucho cariño. Los discípulos no entendieron el modo de hablar del Señor y le dijeron: Señor, si está dormido, sanará. Con esto daban a entender su interés por Lázaro. Esperaban que se recuperara, que sanara de esta enfermedad que les habían avisado a ellos. Porque al oír que estaba durmiendo, pensaban que había pasado ya lo peor de la enfermedad. Pues el sueño es, con frecuencia, ¿cierto?, una buena medicina de la misma naturaleza orgánica. Si usted puede dormir tranquilo y en paz, ¿cierto?, es porque está así, pues, tranquilo y en paz, relajado. Y eso es lo que pensaban los discípulos de este suceso que estaba pasando con Lázaro. Esto es cierto de la muerte del creyente, pues se encuentra muchísimo mejor. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿cierto? Con nuestro Señor estamos mucho mejor y vamos a estar mucho mejor si nos vamos con Él. Es un gran respiro para ellos mismos. Si Lázaro se estaba recuperando de la enfermedad, entonces no había necesidad de que Cristo marchase, ¿cierto?, fuese a Judea. ¿Por qué? Porque se iba a exponer a sí mismo. Entonces, si Lázaro ya estaba mejor de su enfermedad, no era necesario, ¿cierto? No era necesario. No era una prioridad que nuestro Señor acudiera a Judea. Porque al ponerse Él en peligro, también los pone a ellos en peligro. Así es como también nosotros estamos inclinados a esperar que una buena obra que Dios nos ha encargado se hará por sí misma, sin que tengamos que pasar por la fatiga o el peligro que tal obra demanda. Pero nuestro Señor Jesús rectifica esta equivocación de los discípulos. Pero Jesús se había referido a la muerte de Lázaro, como dice allí el versículo 13 del capítulo 11. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Los discípulos aún no lograban entender. Y eso, a pesar de que incluso en el Antiguo Testamento se llama con frecuencia sueño a la muerte. Deberían haber entendido a Jesús cuando les hablaba en el lenguaje de las Escrituras. Pero también estaban aprendiendo. ¿Se recuerda cómo los llamó a cada uno? ¿Cuál era la labor que desempeñaba cada uno? Entonces, a lo mejor ellos, claro, escuchaban las Escrituras, pero no estaban eh, eh, en tanto conocimiento de las Escrituras. Si bien es cierto, a lo mejor eran religiosos al acudir y escuchar de las Escrituras, pero no anidarlas o atesorarlas o recibirlas en su corazón. Y ahora están aprendiendo con el Señor. Todo esto lo que Él les está enseñando, porque Él los está preparando. Aleluya. Gloria al Señor.
Por difícil que nos parezca una cosa, cuando Cristo se dispone a poner allí su mano, hemos de estar seguros de que se trata de algo grande, ¿cierto? De algo extraordinario. Nuestro Señor va a obrar en nuestra aflicción, en nuestra necesidad. Primeramente, trayendo paz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y esto, ¿cierto?, es algo digno de Él. También nos debemos notar que con qué cuidado, ¿cierto?, corrige el evangelista el error de los discípulos al decir, pero Jesús se había referido a la muerte de Lázaro, es lo que escribe el evangelista. Como lo recordaría Juan, al ser el mismo uno de los que habían entendido a Jesús equivocadamente. Él también estaba allí. Y también había entendido lo mismo que habían entendido todos los discípulos. Cristo les dice ahora, sin metáforas, el hecho de la muerte de Lázaro y su decisión de ir a Betania. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, en el versículo 14, ¿cierto? Les dice claramente, les dice y les transmite con certeza que Lázaro ha muerto. Y les declara ahora el motivo por el que había demorado por tanto tiempo el viaje, ¿cierto? Debemos recordar que en el versículo 6, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, nuestro Señor no acudió inmediatamente al llamado de Marta y María por la enfermedad de Lázaro, sino que Él se quedó 2 días más y les dice a sus discípulos, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Versículos 15. Así tendrían ellos una oportunidad para robustecer su fe, para que creáis, les dice, para que creáis, como fue el caso de los que al ver a Jesús, los que estaban allí, ¿cierto?, resucitar a Lázaro, creyeron en él. Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, ¿cierto? Al ver tal milagro, al ver tan magnífico milagro, tan portentoso milagro, todos sabían que Lázaro estaba muerto, que Lázaro ya estaba en la tumba. Pero cuando el Señor allí llega y hace la obra, muchos creyeron en él. Nuestro Señor entonces decide pues ir a Betania y llevar consigo a sus discípulos. Les dice, vamos a él, en el versículo 15b. Más vamos a él. La muerte no puede separarnos del amor de Cristo. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte no puede alejarnos de su potente voz cuando nos llame. Recuerde que Él le conoce por su nombre y nos va a llamar. Quizás algunos de los que habían dicho al oír que Lázaro dormía, ya no hay por qué ir. Diría ahora, al oír que había muerto, ya no hay para qué ir. ¿Qué se puede hacer? Ya no hay nada que hacer. Ya Lázaro está muerto. A continuación, se nos da una pincelada maestra
del carácter variable de Tomás, ¿cierto? Del carácter eh, cambiante, se podría decir, de Tomás. Valiente. Tomás es valiente y al mismo tiempo depresivo y difícil de persuadir acerca del lado rosa de los acontecimientos. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, en el versículo 16. Recordemos que Tomás en arameo es equivalente a Dídimo en griego. Y ambos, Tomás y Dídimo, significan gemelo o mellizo. Probablemente sí tenía un hermano o una hermana gemela o mellizo. Pero, ¿cierto? Nada se nos dice acerca de esto. En la escritura, por supuesto. Dijo Tomás a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Al tener en cuenta la cobardía de los discípulos, como se mostró en el arresto de Jesús en Getsemaní, hay autores que opinan que con él significa con Lázaro, ¿cierto? Vamos también nosotros para que muramos con él. Algunos sostienen que se refiere a Lázaro. Sin embargo, esta opinión es insostenible por las siguientes razones. Primera, era una necedad querer morir con Lázaro, aun cuando Jesús se dirigía precisamente a resucitarle. Segunda, la cobardía de los discípulos ante el peligro, como se mostró después, no era obstáculo para que su decisión a morir con Cristo fuera segura y sincera, como hay que, o la podemos suponer, ¿cierto? En el versículo de Juan, capítulo 13, verso 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Si la comparamos con Mateo 26:35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y nosotros, por las Escrituras, sabemos lo que sucedió. Tercera razón, si el vamos también nosotros de Tomás corresponde al vamos de Jesús en el verso 15, dice, mas vamos a él, es obvio que el muramos con él quiere decir con Jesús, al pensar todavía en el peligro que habían expresado en el versículo 8, ¿cierto? Donde le dicen que procuraban apedrearle, que los judíos procuraban apedrearle. Entonces ellos piensan que al ir Jesús a donde Mateo, perdón, a donde Lázaro, corre este peligro. Entonces, si él va, ellos también van a ir. Entonces, un peligro. Sí, es que Jesús volvía de nuevo a Judea. Basados en la única interpretación correcta de la frase de Tomás, en el sentido de morir con Cristo, vemos que él viene a decir, no hay más remedio. Si él, es decir Jesús, se empeña en correr el peligro de muerte, vayamos con él y corramos el mismo peligro del que nos dijo, sígueme, cuando los llamó, ¿cierto? Sígueme. Entonces, él está instando a los condiscípulos, a todos los discípulos, a seguir a Cristo aun cuando estén corriendo peligro. Y eso es lo que exige la obediencia que debemos,
¿cierto?, que le debemos a nuestro Señor y el afecto que le profesamos. Obediencia a nuestro Señor. A veces se nos hace difícil obedecer al Señor. También decimos que le amamos, pero a veces con nuestros actos, con nuestra manera de ser o con nuestra manera de decir, no es tanto el amor que tenemos por el Señor. Ayúdenos el Señor, ¿cierto?, a que la obediencia y el amor que le profesamos sea transparente y verdadero, sea real, no solo de boca, sino que nazca de lo profundo de nuestro corazón. Tomás conocía bien la perversidad de los enemigos de Jesús y no se le antojaba improbable que le diesen muerte en esta ocasión, ¿cierto?, que aprovecharan la muerte de Lázaro para también dar muerte a Jesús. Por otra parte, mostraba el amor que profesaba al Maestro al estar dispuesto a morir con él. Y no solo estaba él dispuesto a morir con Cristo, sino que animaba, ¿cierto?, a todos los condiscípulos a tener la misma disposición. Los animaba a todos a que fueran con el Señor, aunque estuviera en peligro, allí, con Él, a todas. Que así seamos también nosotros, ¿cierto? A todas con el Señor, independiente del momento que estemos pasando, de la dificultad que estemos pasando, independiente de la situación que estemos pasando. No nos apartemos del Señor. Sigamos allí buscando cada día del Señor, sigamos aferrándonos a su palabra, ya lo que Él nos pide a través y por medio de ella. Obediencia, santidad es lo que nos demanda el Señor. Aleluya, que nos ayude nuestro Señor. Es como si, ¿cierto?, al decir vamos también nosotros, es como si dijese, ¿cómo vamos a consentir quedarnos sin nuestro Maestro y seguir nosotros vivos? Si Él muere, nosotros morimos con Él. Así es como, en momentos de extrema dificultad, los genuinos creyentes deberíamos animarnos unos a otros en la dificultad, en la aflicción, en la pena, ¿cierto? Y en la alegría también, pues, ahí debemos estar los hermanos, los hijos de Dios, apoyándonos, fortaleciendo, alegrándonos con el que se goza, ¿cierto? Esa es a lo que nos llama el Señor, pues, a que estemos allí, a todas, con nuestros hermanos y por supuesto con nuestro Señor. Observemos entonces cuán diferentes son en carácter los discípulos de Cristo. Pedro, por ejemplo, siempre se recuerda usted que él siempre se adelantaba, siempre presuroso, siempre allí lleno de celo y confianza. Al contrario, precisamente, que Tomás, el desconfiado, ¿cierto? Sin embargo, ambos tenían la gracia de Dios. Ambos tenían la gracia de Dios. Nosotros somos los que nos fijamos en cómo es, cómo actúa, cómo habla, cómo se viste a veces tal o cual hermano, tal o cual hermana. Sin embargo, la gracia del Señor está para con sus hijos. No debemos incomodarnos de que los creyentes seamos diferentes entre nosotros en nuestro carácter personal, sino debemos soportar las diferencias cuando se tiene o cuando tenemos en común lo que es fundamental, a nuestro Señor en nuestro corazón.
Ayúdenos el Señor, ¿cierto? A que aprendamos a amarnos con las diferencias que tenemos cada uno. No podemos ser iguales. No somos robots. No somos robots. El Señor no nos llama a que seamos todos iguales. Cada uno de nosotros tenemos diferentes características. Y el Señor así derrama de su amor en cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que aprender a amarnos tal como somos. Pero también estamos llamados a fortalecernos, a animarnos y, por qué no, si es necesario, a corregirnos, ¿cierto? A animarnos a aquellos hermanos que se han cansado del camino, que se han quedado en el camino, que han desistido de seguir caminando en la luz, en la luz. Ayúdanos el Señor a tener la gracia, el denuedo, para poder ir y transmitirle a estos hermanos el ánimo que el Señor nos da a cada uno de nosotros cada día, e instarlos y animarlos a que vengan nuevamente a las plantas del Señor. Gracias damos al Señor en esta mañana. Gracias por su palabra. Gracias por animarnos a través de la Escritura. A través de la Escritura, ¿cierto? Aún cuando estamos hablando, o hemos hablado de la muerte de Lázaro, pero también allí, a través de esta situación, el Señor fortalece y anima nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga, y vamos a orar para darle gracias al Señor por esta clase, por esta su palabra, que se anide en nuestros corazones y podamos compartirla con nuestros hermanos y también con aquellos que aún están allí, que dan el paso o que no lo dan, el paso de fe. Le invito a que oremos entonces. Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana. Gracias, mi Dios amado, por poder compartir su palabra. Gracias por poder transmitir, Señor amado, esta su palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por fortalecernos, por animarnos, por instarnos, Señor, a seguir buscando de usted, a seguir, Padre mío, ayudándonos y animándonos los unos a los otros como hijos suyos. Gracias, mi Dios Todopoderoso, le damos. Oramos en esta mañana por nuestros hermanos, nuestras hermanas que estén pasando alguna dificultad, alguna necesidad, alguna aflicción, ya sea económica, de salud. Padre, sea usted allí con cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas, fortaleciendo, Padre, animando y ayudando, Padre mío, como usted solamente sabe hacerlo, porque usted, como vimos a través del desarrollo de la lección del día de hoy, usted es puntual, mi Dios Todopoderoso. Usted llega en el momento preciso. Usted llega, Padre, cuando lo estima conveniente. ¿Por qué? Porque nos conoce mejor que nosotros mismos. Gracias le damos, Señor. Bendecimos en esta mañana. Bendigo, mi Dios Todopoderoso, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y le damos gracias en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias entonces damos a nuestro Señor. Recuerde que esta tarde tenemos culto presencial. Allí estaremos viéndonos con los que, ¿cierto? Con los que nos permite el aforo y gozándonos en la presencia del Señor. Gracias una vez más. Damos a nuestro Señor. Que el Señor le bendiga. Un abrazo fraterno para cada uno. Y ya hemos comenzado a vernos, ¿cierto? Continuaremos viéndonos. Sino aquí, en esta tierra, ya sabe usted, pues, que nos veremos en la presencia del Señor. Amén.